buenas tardes a todos. Les habla Jessica Morales, gerente de ventas de transformadores sector privado. IEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico con soluciones para la utilización y transformación de la energía. Continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Tiene el placer de presentar el tema Transformadores de potencia, componentes básicos, impartido por nuestro instructor experto, el maestro en ciencias Rodrigo Ocón Valdés, quien actualmente se desempeña como gerente de tecnología. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Por ello, ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que lleven nombre completo. Es muy importante su retroalimentación. Les invitamos a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y el código QR al final de la presentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, maestro Ocón. Muchas gracias, Jessica. Pues muy buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión, como comentábamos, pues vamos a tener una plática sobre transformadores de potencia y nos vamos a enfocar hacia los componentes básicos. Primeramente, les voy a platicar qué temas son los que abordaremos durante la plática. Vamos a iniciar pues recordando algunos conceptos básicos de lo que es un transformador de potencia, su importancia, y después nos enfocaremos a analizar o a estudiar un poquito los componentes fundamentales, como es el circuito magnético, que todos conocemos como el núcleo, el circuito eléctrico, que básicamente son los devanados o bobinas, como las conocemos, el componente cuarto, los aislamientos, que también es fundamental, sobre todo para los equipos de alta tensión y extra alta tensión, los fluidos que se utilizan, los fluidos aislantes, y finalmente platicaremos de algunos otros accesorios como son las boquillas, los cambiados de derivaciones y algunos accesorios especiales que son o que denominamos como accesorios para el sistema de medición y protección del propio transformador. Al final, bueno, pues concluiremos un poquito sobre lo que vimos en este tema. Muy bien, pues iniciamos comentando, ¿verdad?, lo que es el transformador de potencia o la importancia que tiene un transformador de potencia en el sistema eléctrico. Básicamente, el transformador es un elemento fundamental y esto es debido a que, pues, todos sabemos que la transmisión a grandes distancias de energía es mucho más eficiente cuando se realiza en altas tensiones. Entre más alto sea el nivel de transmisión o el más alto sea el voltaje con el que se transmite la energía, más eficiente es el sistema. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que comentamos aquí, las pérdidas eléctricas son proporcionales a la potencia eléctrica al cuadrado, pero son inversamente proporcionales al cuadrado del voltaje. ¿Sí? Es decir, si yo incremento el voltaje 10 veces, las pérdidas disminuyen en una proporción cuadrática, es decir, 100 veces. Esto, de alguna forma, pues fue lo que hizo que el transformador, o hace todavía que el transformador sea tan importante en el sistema eléctrico. Recordemos que un transformador de potencia lo definimos como aquel que tiene una capacidad mayor de 500 kVA. Muy bien. En este pequeño diagrama, ¿verdad?, o en este dibujito, nosotros vemos la importancia y la aplicación del transformador en todo el sistema eléctrico. Nos damos cuenta que, pues, desde el proceso de generación, cuando la energía eléctrica se genera en las grandes centrales eléctricas, pues el transformador cumple una función fundamental, incrementando los niveles de tensión y, de alguna forma, acoplándolos a los sistemas de transmisión, que básicamente son las líneas, incrementando el nivel de tensión de un nivel de voltaje más o menos medio, pues digamos una media tensión, hasta voltajes que dependen de la infraestructura, principalmente ya de cada país. En el caso del sistema nacional, estamos hablando de tensiones de 230 y 400,000 volts. En otros países, ¿verdad?, tenemos tensiones aún mayores. Conforme se genera esta energía, se transmite
bueno, pues finalmente el objetivo es llevarla hacia los centros de distribución. De hecho, el sistema eléctrico de potencia, ya lo comentábamos en una plática anterior, está formado por estos tres subsistemas: generación, transmisión y distribución. Entonces, la energía, al ir en esta secuencia, ¿verdad?, va teniendo transformaciones subsecuentes, y ahí es donde diferentes transformadores de diferentes tamaños, diferentes capacidades, pues van haciendo su función de reducir los niveles de tensión de una manera gradual. En el caso de la industria, ¿verdad?, muchas veces pues las industrias compran la energía en niveles de tensión altos, en alta tensión o en media tensión, entonces pueden llegar a tener incluso sus propios transformadores. Finalmente, si seguimos todo este proceso, llegando hasta lo que nosotros llamamos la distribución doméstica, hasta nuestras casas, pues en realidad todavía tenemos reducciones subsecuentes de tensión hasta los niveles de utilización, ¿verdad?, de 127 volts, 240, lo que luego normalmente tenemos ya en nuestros hogares, y ahí todavía el transformador pues cumple una función fundamental, aunque ya transformadores de menor capacidad, ¿verdad?, denominados transformadores de distribución, siguen teniendo el mismo concepto o el mismo principio fundamental, el mismo principio básico. Aquí unas imágenes, ¿verdad?, para recordar un poquito sobre los transformadores de potencia. En realidad, en el sistema eléctrico, pues podemos tener diferentes tipos. En este caso, podemos tener bancos formados por unidades monofásicas, es decir, bancos trifásicos, los de transformadores eléctricos, o también podemos tener unidades trifásicas, es decir, las tres fases ensambladas en un mismo tanque, como lo podemos ver en las figuras que les presento aquí. También recordando, ¿verdad?, desde el punto de vista de clasificación de los transformadores, estos se pueden clasificar de muchas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser monofásicos o trifásicos, lo que acabamos de comentar, pero también desde el punto de vista constructivo, una clasificación muy importante es que tiene que ver con la forma en la que se construye y principalmente la relación que existe constructiva entre el núcleo y sus devanados. El transformador tipo acorazado, como lo vemos en la figura, ¿verdad?, es básicamente una construcción en la cual el núcleo rodea a los devanados. Es decir, las bobinas tienen una constitución básicamente rectangular y el núcleo rodea a este circuito eléctrico. En el caso del tipo columnas es lo contrario. En ese caso, el núcleo, precisamente de ahí toma el nombre de tipo columnas, tiene forma de columnas y los devanados o las bobinas, ¿verdad?, rodean a este núcleo. Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista electromagnético y operacional, el transformador funciona de la misma manera, es decir, sigue la misma ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Sin embargo, constructivamente, pues puede hacerse de dos maneras diferentes. Muy bien. Entrando de lleno al tema, ¿verdad?, vamos a hablar primeramente de un componente fundamental, que es el circuito magnético, comúnmente conocido como el núcleo. ¿Cuál es la función principal del núcleo? Bueno, pues finalmente es mejorar el acoplamiento magnético entre devanados. Puesto que el transformador opera bajo el principio de inducción electromagnética, pues el flujo magnético que se genera en un devanado debe de llegar al otro, y entre más flujo magnético llegue de un devanado al otro, en este caso del primario al secundario, pues más eficiente es el equipo. Desde los primeros años se dieron cuenta, ¿verdad?, desde los primeros años de desarrollo de estos equipos se dieron cuenta que el uso de un caminito magnético, por llamarlo de alguna forma, pues hacía mucho más eficiente el dispositivo. De ahí que el flujo magnético pues circula a través del núcleo y enlaza, ¿verdad?, en este caso los devanados. Principalmente en el caso más simple de un transformador con doble devanado, pues el primario y el secundario, pero puede haber equipos más especiales como transformadores de 3 devanados en donde se utiliza un terciario e incluso se pueden utilizar hasta más devanados adicionales. Ok, el núcleo tiene una fabricación especial, por decirlo así. Básicamente utilizamos acero eléctrico. Existen a lo largo de los años, se han ido desarrollando diferentes tecnologías enfocadas únicamente al material, en este caso al tipo de material que se utiliza en los núcleos. Y bueno, podemos hablar de que los primeros aceros ya como formalmente llamados eléctricos surgen en los 60s, ¿verdad?, en donde ya se habla de aceros de grano orientado, que pueden ser, que eran, digamos, de grano orientado regular. Después se va mejorando las técnicas, surgen los aceros high-V o aceros de grano orientado mejorado.
Y, digamos, de lo más moderno que se puede hablar, pues existen los aceros de grano orientado, pero con técnicas láser, ¿sí? Es decir, ahorita vamos a platicar un poquito más a qué nos referimos con eso del grano orientado. Los espesores típicos de laminación pues andan entre 0.23 y 0.27 milímetros típicamente. Puede haber algunos espesores especiales, pero en general actualmente esos son los estándares que se manejan. Recordando un poquito, ¿verdad? Digamos, de dónde proviene el concepto del acero. Bueno, recordemos que el hierro, ¿verdad? Es el elemento químico, el metal, ¿verdad? Que tiene ciertas propiedades y por naturaleza, ¿verdad? Por la propia constitución del material, es un buen conductor de electricidad y también presenta muy buenas propiedades magnéticas. Precisamente esa es la razón, ¿verdad? Por la que se utilizan este tipo de materiales como base, ¿verdad? Para generar los aceros eléctricos. Cuando hablamos de un acero, pues en realidad estamos hablando de una aleación del hierro, ¿verdad? Cuando se le agrega un poco de carbón, entonces eso ya cambia de nombre y ahora ya lo conozco como un acero. Hay diferentes tipos de acero. En el caso de los aceros eléctricos, ¿verdad? A estos aceros se les denomina así porque se les agrega un componente adicional, que en este caso es el silicio, ¿sí? Desde aquellas épocas se dan cuenta que agregándole el silicio, digamos, desde el punto de vista mecánico no tiene ningún impacto en el acero, pero sí desde el punto de vista magnético. Es decir, básicamente mejora las propiedades magnéticas del material y puesto que este acero está enfocado para el uso de equipos eléctricos o equipos que trabajan con campos electromagnéticos, pues básicamente se hace el concepto o se nace el concepto de denominarle acero eléctrico. Bueno, ¿cuál es su aplicación? Bueno, el acero eléctrico se aplica en las máquinas eléctricas, básicamente en los motores, transformadores, generadores, relevadores, electroimanes, etcétera. Es decir, como decíamos, los sistemas o los equipos que utilicen energía electromagnética, en donde me interese concentrar o manipular, ¿verdad? O trabajar con los campos magnéticos. Además de esto, existen todavía una clasificación mayor, es decir, ya hablando del acero eléctrico, este acero todavía se puede dividir en dos partes, es decir, o dos grandes grupos, que podemos llamar el acero eléctrico no orientado, ¿sí? Que, bueno, tiene ciertas cantidades, como lo menciono ahí, de nivel de silicio, y que básicamente sus propiedades son isotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus propiedades principalmente magnéticas son las mismas en todas las direcciones de la lámina. Normalmente cuando tenemos un equipo en el cual el campo magnético no tiene una dirección predeterminada o una dirección preferencial, se utiliza este tipo de materiales, como en el caso de los motores. Los motores utilizan, digamos, bobinas, generan un campo magnético de manera rotatoria, es un campo que da vueltas, por lo tanto se utilizan preferencialmente los aceros, ¿verdad?, de grano no orientado. En el caso del transformador, el circuito magnético está bien dirigido, es decir, el flujo magnético tiene una dirección preferencial. De ahí que, digamos, se apliquen o se utilicen los aceros eléctricos de grano orientado. ¿Qué significa eso? Que dentro de la naturaleza, de alguna forma constructiva de las láminas del acero, ¿verdad?, existen ciertos dominios que se denominan dominios magnéticos, y estos son orientados a propósito en una dirección preferencial. Esto permite, ¿verdad?, elevar todavía más las propiedades magnéticas del material. Como dice por ahí, mencionamos que incrementamos la densidad de flujo magnético, podemos manejar más densidad de flujo magnético hasta en un 30%. La saturación, bueno, realmente se mantiene prácticamente constante, un 5%, pero mejoran otro tipo de propiedades también muy importantes, como lo son la permeabilidad, que es un parámetro importantísimo para, digamos, el comportamiento magnético del material, una reducción en una propiedad que también es muy importante en la operación de los circuitos magnéticos, que es la magnetostricción, que tiene que ver mucho pues con el ruido que genera precisamente el propio material debido a la magnetización de las láminas o del acero. Incremento su resistividad, esto va a tener un buen impacto o un mayor impacto en la disminución de pérdidas eléctricas, porque voy a disminuir las corrientes parásitas que se inducen. Y bueno, pues ya dependiendo también, ¿verdad?, del proceso de fabricación, puedo de alguna forma incrementar lo que yo llamo el factor de apilamiento.
¿A qué se refiere este factor de apilamiento? Bueno, algo que es bien importante de entender el por qué los núcleos no se hacen de una pieza sólida. Los núcleos, todos los núcleos, incluso en transformadores de potencia o en transformadores incluso electrónicos, ¿verdad? Son núcleos que se fabrican con laminaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque el campo magnético variable en el tiempo, finalmente, por la ley de Faraday, siempre va a inducir corrientes en un material conductor. El circuito magnético, pues el acero, es un conductor eléctrico y por lo tanto, pues va a inducir cierta cantidad de energía en ese material. Para reducir esa cantidad de energía o esas corrientes que se denominan corrientes de Eddy o corrientes parásitas, ¿verdad? El núcleo se debe de construir con laminaciones, es decir, como decía por ahí Maquiavelo, ¿verdad? Divide y vencerás, es decir, en vez de tener una pieza sólida en la cual se induzca un campo muy elevado y una corriente muy grande y se generen altas pérdidas, yo divido ese núcleo, ¿verdad? O ese material magnético, ese acero, lo divido en laminaciones, ¿verdad? Y para asegurarme que no haya conducción entre laminación y laminación, aplico, ¿verdad? Una capa de barniz, una capa de aislamiento muy fina, que básicamente es un barniz especial, el cual evita que esas corrientes se comuniquen. Al hacer esta situación, no voy a evitar que las corrientes se induzcan, porque finalmente siempre se van a inducir, pero sí voy a minimizar su efecto de una manera considerable. Ahí en las imágenes se observa la fabricación de un núcleo de transformador de gran potencia y nos damos cuenta que, bueno, pues el núcleo está formado, ¿verdad?, por laminaciones. El cómo se va formando el núcleo y ya esto ya tiene que ver, ¿verdad?, un poquito con el proceso del diseño y la fabricación. Bueno, pues también es muy importante y depende mucho de la tecnología y experiencia de cada fabricante. Lo más común, ¿verdad?, y lo que prácticamente todos hacen es utilizar cortes a 45 grados. Esto con el objetivo, ¿verdad?, de que en los traslapes, ¿verdad?, cuando tenemos ahí, por ejemplo, un núcleo tipo columna, pues en los traslapes no tengamos no desperdiciemos la ventaja del gran orientado, de alguna forma por decirlo, y básicamente todos los núcleos son hechos a tope, a 45 grados en las uniones, pero para todavía maximizar el efecto, ¿verdad?, o minimizar, viéndolo desde otro punto de vista, minimizar el efecto de las pérdidas que podríamos tener en esos traslapes, se utilizan diferentes técnicas. La técnica más utilizada también en todo el mundo y que también depende de la tecnología de los fabricantes, pues es el uso de láminas traslapadas. En inglés se le conoce como step lap. Estos núcleos quiere decir que las láminas no todas son del mismo tamaño, sino que se van poniendo, ¿verdad?, de diferente longitud en el traslape, todas con corte a 45, pero de tal forma que se vayan traslapando en la unión para formar en primera instancia una unión más rígida, es decir, un soporte mecánico en esa unión, y en segundo lugar y más importante, que el flujo magnético, el gap o el entrehierro, el espacio que existe entre las laminaciones en la unión se minimice. Esto ayuda enormemente a disminuir las pérdidas precisamente en esas uniones de los núcleos, por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, hace que el núcleo tenga una eficiencia mucho mayor, ¿sí? Finalmente disminuye efectos como ruido, vibraciones, etcétera. Entonces, esas tecnologías son utilizadas por muchos fabricantes, pero finalmente cada uno normalmente tiene sus cuestiones muy características. Ahí observamos algunas imágenes donde se observa precisamente que las láminas, ¿verdad?, en las uniones están cortadas a 45 y tienen un cierto traslape. Ya entrando a la construcción del propio transformador, es decir, del núcleo, pues puede tener diferentes formas. En primera instancia platicábamos que podría ser de tipo acorazado o tipo columnas. Bueno, dentro de cada uno de estos dos tipos de transformadores muy importantes, pues también existe otra subdivisión. Es decir, dependiendo si el transformador es monofásico o trifásico, pues puedo tener diferentes opciones y diferentes formas de fabricación del núcleo o de la constitución de cómo está el núcleo. Tenemos, por ejemplo, transformadores monofásicos. Típicamente se utilizan los núcleos de una fase, ¿sí?, y 3 piernas, que es como el que vemos en la imagen. En el caso de un transformador trifásico, bueno, pues hay soluciones, dependiendo las características que se busquen en el equipo que se está diseñando, se pueden utilizar núcleos que nosotros denominamos tipo D, como el que se muestra en la figura, o también pueden ser 7 piernas, que son transformadores tipo acorazado trifásicos. En el caso de los tipo columnas,
también existe esta clasificación, también existen diferentes formas de fabricar el núcleo, dependiendo también algunas cuestiones como son el tamaño del transformador, la tecnología propia del fabricante, las restricciones de transporte. Hay algunos aspectos que hacen decidir, ¿verdad?, entre diferentes soluciones. En el caso del tipo columnas, podemos tener transformadores de una fase con 2 piernas, podemos tener transformadores de una fase con 3 piernas, o incluso podemos tener transformadores monofásicos que tienden a tener hasta 4 piernas, como se muestra ahí esquemáticamente en la figura. Si nos vamos al caso de los transformadores trifásicos, básicamente existen 2 opciones. El transformador que normalmente conocemos, o el que más normalmente existe, ¿verdad?, y que hemos visto, el transformador trifásico de 3 piernas, en las cuales pues cada pierna contiene una de las fases, o el transformador trifásico con 5 piernas, en las cuales pues las piernas exteriores sirven como un retorno magnético, y normalmente estas aplicaciones se utilizan para transformadores de gran potencia, ¿sí? Principalmente cuando hay restricciones en transporte, que los transformadores deben de ser no tan altos, se llegan a utilizar este tipo de núcleos, o también en ciertas situaciones en las cuales, por ejemplo, se requieren características especiales de impedancias de secuencia 0 o algún otro comportamiento especial que el tipo 5 piernas pueda presentar. Bueno, pues se llega a optar por estos diseños. Muy bien. Vamos a dejar de, digamos, platicamos un poquito sobre la parte del núcleo. Ya nos dimos cuenta que el núcleo pues tiene una serie de elementos, una cuestión constructiva muy importante, y hay que recordar que el núcleo pues es fundamental, sobre todo por una de las componentes que platicábamos la vez anterior, que son las pérdidas en vacío, que es fundamental, ¿verdad?, para digamos, el comportamiento desde el punto de vista de eficiencia del equipo. Pues las pérdidas en vacío son fundamentales. Entonces eso básicamente tiene que ver pues completamente, o un 95-99% con el circuito magnético. Vámonos al circuito eléctrico. El circuito eléctrico pues básicamente son los devanados o las bobinas, ¿verdad?, y su función pues básicamente es recibir, ¿verdad?, la energía de entrada en forma de un voltaje y una corriente, y transformarlos por relación de vueltas. Normalmente son fabricados, ¿verdad?, con conductor, es decir, con conductor de cobre. Muy raras veces se llega a utilizar en potencia el aluminio. Puede haber casos especiales, pero es raro. Pero finalmente se encuentran conductores de cobre enrollados, y básicamente, pues dependiendo la capacidad y sobre todo el nivel de tensión que manejan, puede haber diferentes tipos de ellos. De entrada podemos hablar de que, pues sí, desde el punto de vista constructivo, los tipo columna y los tipo acorazado son diferentes, aunque eléctricamente hacen la misma función. Finalmente están formados por un conductor eléctrico forrado, precisamente. Y bueno, pues desde el punto constructivo tienen esas diferencias, pero finalmente ya cuando se fabrican, ¿verdad?, pues vemos que tienen sus particularidades. Ok. Normalmente cuando se fabrican las devanados, ¿verdad?, como el equipo pues disipa energía, ¿verdad?, principalmente las pérdidas por efecto Joule, la propia resistencia del conductor genera cierta disipación de energía. Bueno, normalmente en el proceso de fabricación se colocan aislamientos, y estos aislamientos, que vamos a platicar un poquito más adelante también de ellos, estos aislamientos me sirven no solamente para aislar, sino también como elementos de enfriamiento, es decir, soportes o ductos de enfriamiento que me permitirán, ¿verdad?, que el fluido, en este caso típicamente el aceite, ¿verdad?, circule a través de los devanados y permita extraer ese calor para poder disiparlo, ¿sí? Entonces, dentro del construcción de las devanados o de los circuitos eléctricos, pues los ductos de enfriamiento son muy importantes. Ahí vemos la diferencia igual, ¿verdad? Son muy diferentes desde el punto de vista constructivo el tipo columna y el tipo acorazado, pero finalmente siempre vamos a encontrar esta característica. Siempre vamos a buscar ciertos aislamientos que van a funcionar como ductos de enfriamiento. Muy bien. Retornando al circuito eléctrico, básicamente en los transformadores tipo columna tenemos 3 tipos de devanados. Hay diferentes formas de hacer una bobina, aunque pues dice uno, bueno, son vueltas, ¿verdad? Pero en realidad ya el comportamiento de esa bobina pues tiene mucho que ver con dónde y cuáles son sus características. Por ejemplo, existen bobinas tipo helicoidales, que son
prácticamente siempre utilizadas en bajas tensiones, cuando yo necesito pocas vueltas, pero necesito mucha corriente eléctrica y bajas tensiones, que es típicamente la baja tensión, se utiliza este tipo de devanados. Normalmente ahí pues se utilizan conductores o muchos conductores en paralelo, que permiten, pues, también una parte fabricar el devanado y otra parte disminuir enormemente las pérdidas. El uso de cables continuamente transpuestos también es muy común en este tipo de devanados cuando utilizan altas corrientes. En el caso de las altas tensiones, ahí el comportamiento deseado es un poquito diferente. Normalmente ahí necesito muchas vueltas. Por principio de transformación sabemos que tenemos bajas corrientes, y pues obviamente va a estar conectada a un nivel de tensión mayor, va a estar expuesta a transitorios de alta frecuencia, descargas atmosféricas, switcheos, etcétera. Por lo tanto, hay un parámetro fundamental para que haya una muy buena distribución del transitorio electromagnético en el devanado, es la capacitancia. Entonces, ahí juega mucho el cómo formar la bobina para de alguna forma controlar los valores de capacitancia de la misma, y eso me va a ayudar precisamente a que esta bobina pueda controlar de una manera eficiente esos transitorios o pueda soportarlos de una manera mejor. Muy bien, también existen bobinas tipo capa, que normalmente son utilizadas, ¿verdad?, en devanados reguladores, cuando los transformadores llevan cambiador de derivaciones, ya sea de operación sin carga o bajo carga, pues se utilizan típicamente este tipo de bobinas, o en devanados terciarios, que típicamente en los transformadores son de menor capacidad. En el caso de los tipo acorazado, ahí no hay mucha diferencia. Se puede utilizar en algunas ocasiones solera normal o cable continuamente transpuesto, pero en general el devanado sigue teniendo la misma constitución. Básicamente nosotros lo denominamos como devanado tipo galleta, y su construcción es plano, ¿sí?, y pues de alguna forma rectangular. Esto también le da ciertas ventajas al tipo acorazado, que ahorita pues no es el tema que estamos platicando, pero el tener un área muy grande, el devanado, pues permite que su capacitancia sea muy grande. Eso, lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad?, impacta fuertemente en cómo el devanado puede soportar estos transitorios electromagnéticos, estas descargas atmosféricas, etcétera. Muy bien. Otro componente fundamental que es importante que mencionemos son los aislamientos. Los aislamientos, como dice por ahí, pues tienen la función de impedir el contacto eléctrico entre las partes conductoras y entre el núcleo o cualquier otra parte que se encuentre conectada a tierra, ¿no? Se dice que el aislamiento es muy importante no solamente por la función anterior, sino porque también pues es el elemento que define o que tiene mucho que ver, impacta directamente en la vida útil del equipo. En alto grado, ¿verdad?, el estado que guarda el sistema aislante en un transformador ya en operación, pues está directamente relacionada con la vida útil. Los aislamientos pueden ser sólidos o también líquidos, ¿verdad? En el caso de los sólidos, ¿verdad?, pues también se aprovecha, como lo veíamos con los ductos de enfriamiento, para dar un soporte mecánico, aparte de su función de aislamiento, también dan un soporte mecánico. Y en el caso de los líquidos, como es el aceite o el fluido que se utilice para el sistema de enfriamiento, pues también fungen una función importante como aislamiento eléctrico. Podemos clasificarlos como aislamientos mayores, ¿sí? Estos aislamientos son los que, como está en la figurita, aíslan, digamos, el circuito eléctrico, la bobina, con respecto a las partes a tierra. En este caso, el aislamiento que va entre la bobina y el tanque es un aislamiento mayor. También tenemos aislamientos menores, que básicamente son los propios aislamientos que lleva el devanado. En este caso, particularmente, pues es el papel que envuelve los conductores que forman las espiras del devanado. Y también tenemos aislamientos fase a fase. Esto, pues, fuertemente para los transformadores trifásicos. Obviamente, en un monofásico no existe esta fase a fase, pero finalmente esa es la clasificación general. ¿Qué materiales se utilizan? Bueno, en el aislamiento también podemos decir que tenemos los que van afuera y los que van adentro, los internos y los externos. Internamente, pues utilizamos aislamientos tanto de tipo orgánico como de tipo inorgánico.
orgánicos como el algodón, el papel, el cartón, que es básicamente fundamental, ¿verdad? Los aceites vegetales, por ejemplo, son un aislamiento de tipo orgánico. Inorgánicos pueden ser micas, fibras de vidrio, algunas resinas, etcétera. Y desde el punto de vista exterior, pues las terminales externas también llevan aislamiento, por ejemplo, porcelanas, vidrios o algún componente sintético, también lo consideramos como un aislamiento del propio transformador. Importante aquí mencionar es que el aislamiento interno, ¿verdad?, va a estar en contacto, ¿verdad?, no solamente con la parte activa, con la alta tensión, sino también con el medio aislante, en este caso el fluido, el aceite, y la compatibilidad que debe de haber entre estos materiales y el aceite es importantísima para la operación del equipo. Es decir, no podemos permitir una degradación química, ¿verdad? Todos los elementos, todos los aislamientos que vayan dentro del equipo y que se encuentren inmersos en aceite, pues tienen que estar o tienen que cumplir con un cierto nivel de compatibilidad, deben ser compatibles. El diseño de los aislamientos, es decir, dónde se colocan, cuántos debe de llevar, qué tamaño, su localización, etcétera, etcétera, pues depende fuertemente de la distribución del campo eléctrico. El campo eléctrico pues se genera obviamente por las diferencias de potencial y en función del voltaje, de la magnitud de voltaje, de cómo esté constituido internamente, dónde estén las terminales de alta tensión, etcétera, cómo estén aisladas, pues básicamente es lo que va a definir la geometría del aislamiento interno, ¿sí? Normalmente todos los fabricantes, ¿verdad?, utilizamos herramientas especializadas. Antiguamente pues eran cálculos un poquito más empíricos, más teóricos, con ciertos factores de experiencia. Actualmente pues las herramientas como en este caso el elemento finito o algún otro software de simulación para resolver campos electromagnéticos, pues permite hacer cálculos más precisos y definir de una manera más precisa y confiable, ¿verdad?, el diseño de los aislamientos, que es básicamente lo que presentamos en esta figurita. Muy bien, vamos a pasar a otro componente que también ya hemos mencionado, pero vamos a concretizar un poquito, que es los fluidos aislantes, es decir, todos entendemos el aceite, es decir, aunque en los transformadores, pues actualmente y también con todos los cambios tecnológicos, pues hay tecnologías que van emergiendo, ¿verdad?, hay tecnologías alternas, aunque podemos decir que en el 90% de los casos se sigue utilizando aceite mineral, que es un derivado del petróleo, pues ya hay muchas aplicaciones en las cuales se utilizan otro tipo de fluidos, ¿verdad?, con la misma función, como por ejemplo los aceites silicona, por ejemplo, los ésteres naturales o los famosos aceites vegetales, como los conocemos, o también puede haber ésteres de origen sintético. ¿Cuáles son las tres funciones principales que cumple este fluido? Bueno, pues en primer lugar, disipar continua y eficientemente el calor generado por las pérdidas con carga y en vacío. Como el transformador, ya lo comentamos, ¿verdad?, pues genera pérdidas de energía, el núcleo principalmente las pérdidas en vacío, los devanados principalmente o la mayor parte las pérdidas con carga, pues esa energía se tiene que disipar y eso el fluido, el aceite me ayuda precisamente para hacer un transmisor, ¿verdad?, llevar esa energía calorífica y poder disiparla hacia afuera. También, obviamente ya lo mencionamos, tiene una función importantísima como aislamiento, es decir, es un excelente aislante, por lo tanto, pues eso me permite reducir distancias dieléctricas, aislar muy bien, sobre todo en los equipos que manejan media, alta y extra alta o ultra alta tensión, y entonces funge esa función también muy importante. También el aceite es otra propiedad que a veces dejamos de lado, pero que todos la vemos, pero es muy importante mencionar, es que es un excelente medio para diagnosticar la condición del transformador. Decimos coloquialmente que es la sangre del transformador. ¿Por qué? Pues porque si yo tomo una muestra del aceite, como el aceite pues es fluido y se mete por todos lados y está en contacto con toda la parte activa, si yo tomo una muestra de aceite, la llevo al laboratorio, la analizo, obtengo los compuestos físico-químicos que se generan, ¿verdad?, por alguna reacción, puedo de alguna forma inferir si el equipo está operando de manera adecuada o no. Es decir, principalmente la técnica de análisis de gases disueltos, ¿verdad?, parte de este principio y es una de las técnicas que podemos decir que es de las más confiables que existe, ¿verdad?, para el diagnóstico de los equipos en operación. Entonces, el aceite tiene precisamente esa característica de permitirnos esa función.
Como comentábamos, pues existen diferentes fluidos que se han venido utilizando buscando sustituir a este aceite mineral que sabemos que es un recurso no renovable. Bueno, lo que se busca siempre es tratar de igualar o mejorar las propiedades que contengan estos nuevos fluidos. En esta tablita simplemente las dejo ahí como un resumen, ¿verdad?, de algunos fluidos alternos que existen, que son de aplicación en transformadores y que, bueno, están caracterizados por una serie de pruebas, ¿verdad?, de acuerdo a la ACTM o alguna prueba de laboratorio estandarizada, en la cual sus propiedades pues, son las que definen el comportamiento ya dentro del equipo. Muy bien. Esta imagen la pongo aquí para que nos quede un poquito más claro cómo es el proceso de enfriamiento en este caso, del transformador. La vez pasada platicábamos que tenemos transformadores con enfriamiento natural, cuando pues solamente el aceite se mueve por el puro efecto de termosifón, es decir, la pura diferencial de temperaturas hace que el aceite se mueva. En este caso, en un transformador, por ejemplo, en este corte observamos que el aceite caliente, pues al tener menos densidad, se va a ir hacia la parte superior y el aceite frío va a quedar abajo. Este va a entrar por la parte superior, en este caso del radiador, y básicamente va a moverse, enfriando. Una vez que pasa por el radiador, pues se extrae el calor, ¿verdad?, y finalmente entra en la parte inferior de una manera más fría. Este es el proceso de circulación de aceite de manera o del enfriamiento natural. En el caso de un sistema forzado, bueno, pues es básicamente la misma función, pero agrego ventiladores para que cuando el aceite circule a través del radiador, pues ese enfriamiento, ¿verdad?, incremente yo precisamente el flujo de aire, y ese aire pues de alguna forma me ayude a mejorar, ¿verdad?, en este caso, el proceso de intercambio de calor. Es decir, lo hacemos mejor, lo enfriamos mucho, de una manera mucho mejor. Muy bien. Platiquemos ahora de los componentes más externos, es decir, la parte activa, principalmente lo que acabamos de mencionar, pues son los componentes más importantes. La parte activa, que es el núcleo, los devanados, el aceite y los aislamientos, ¿verdad?, forman lo que nosotros llamamos la parte activa, por eso tan importantes componentes que tenemos que tomar en cuenta en los equipos. Pero ya una vez que el equipo se conecta hacia el exterior, ¿verdad?, pues también requiero accesorios especiales. Y uno de ellos, pues son las terminales o las boquillas. ¿Cuál es la función básica de la boquilla? Bueno, suena muy básica, pero básicamente es llevar de una manera segura a los conductores o las guías, ¿verdad?, para que salgan del tanque, ¿verdad?, y lleguen hacia el exterior y yo pueda conectarme de manera externa hacia mi equipo. Normalmente están formadas por un cuerpo aislador y un conductor central. Importantísimo es que esta terminal o estas boquillas, ¿verdad?, deben de mantener la hermeticidad, porque el tanque, pues al estar lleno de aceite, no debe de tener contacto con el exterior, entonces la boquilla debe de presentar esa característica, es decir, debe ser hermética para evitar la entrada de humedad principalmente al equipo, que es uno de los factores más de cuidado que debo de tener. Hay diferentes tipos de terminales porque finalmente, dependiendo la aplicación del transformador, pues si es de alta tensión, si es de baja tensión, si es un transformador que va directamente a un transformador de unidad, por ejemplo, que es de una central generadora y en la cual las boquillas van dentro de un bus de fase aislada, pues hay diferentes diseños que los fabricantes de boquillas, ¿verdad?, pues han desarrollado igual a lo largo de los años. Entonces, en función de la aplicación, normalmente los fabricantes de transformadores, pues tenemos que seleccionar, ¿verdad?, ese elemento, ese accesorio, para que trabaje adecuadamente. Ahí, por ejemplo, vemos algunas terminales especiales que, bueno, podemos llamarlas boquillas, aunque podemos decir que son terminales, como estos conectores que ya directamente la terminal va conectada al cable, ¿verdad?, en este caso al cable XLP para la aplicación, es decir, ya no tengo que hacer esa interfase a través del aire, pero bueno, finalmente son casos muy especiales. Por su estructura aislante, bueno, actualmente podemos encontrar boquillas que tienen como aislamiento principal la porcelana de la parte exterior, o también una tecnología que ha crecido mucho también en los últimos años es el uso de aislamientos a base de silicón, es decir, aislamientos poliméricos que poco a poco, ¿verdad?, van ganando terreno y que pues en un poco tiempo, ¿verdad?, probablemente se hagan todavía más comunes.
Desde el punto de vista de la forma en la que se fabrica la boquilla, rápidamente podemos mencionar que existen las RBP, que son de papel impregnado con resina, las famosas boquillas RIP, que son papel impregnado con resina. Tenemos las RIS, que son papeles similares a las RIP, pero utilizando en vez de papel orgánico, utilizan papeles sintéticos. Y las que tradicionalmente también por muchos años se han utilizado y que de alguna forma funcionan bien, pero como cualquier tecnología, pues tiene sus ventajas y desventajas, las impregnadas de papel impregnado con aceite, o las famosas OIP. Por la forma en la que hacen la conexión, sobre todo en los transformadores, típicamente podemos hablar de boquillas que hacen la transición, en este caso del interior del tanque que tengo aceite hacia el exterior que tengo aire, por ejemplo, que son boquillas aceite-aire. En algunas situaciones especiales puedo necesitar interconexiones internas, bueno, pues puedo tener boquillas de aceite-aceite, o en el caso de conexiones a sistemas que manejen hexafluoruro de azufre, ¿verdad? Puedo tener boquillas que conecten directamente el aceite al SF6. Esa es, digamos, una forma de manera general, ¿verdad? Platicar de las boquillas, pues es tema de otra plática muy particular. En general, las boquillas son tan importantes, digamos, es un componente que relativamente no es muy costoso comparado con el precio o con el costo total del equipo. Sin embargo, es muy importante porque un problema en una boquilla, ¿verdad? Pues puede destruir todo nuestro transformador o puede provocar un problema mayor. Existen muchas normativas, aquí solamente se las pongo para que las conozcan, normativas tanto internacionales como de nacionales, ¿verdad? En las cuales ya nos permiten de alguna forma pues tener una pauta, incluso cuando yo voy a seleccionar un equipo o cuando yo estoy dándole mantenimiento o tengo en operación algún equipo, pues hacer referencia a las reglas pues de mantenimiento, de operación, de pruebas, etcétera, ¿no? Incluso si apenas voy a comprar mi equipo, pues hasta para irme más allá al proceso de selección. Otro componente muy importante en los transformadores de potencia es el cambiador de derivaciones. Normalmente por razones como variaciones de carga, los voltajes pues siempre están fluctuando. Entonces muchas veces es necesario, ¿verdad?, hacer un ajuste fino. Ese ajuste, si recordamos el principio del transformador, se puede lograr de una manera muy simple, sumándole o restándole vueltas. Es decir, entre más vueltas le ponga o le quite, pues voy a cambiar esa relación de transformación. Precisamente el cambiador no es otra cosa más que un dispositivo que me va a permitir ajustar estos voltajes, ya sea restándole o sumándole vueltas. Existen básicamente dos tipos de cambiadores. Los cambiadores de operación desenergizada, nosotros los llamamos sin carga. En estos equipos, digamos, estos switches, por llamarlos de así, van a permitir, ¿verdad?, sumar o restar vueltas, quitarle o ponerle vueltas al transformador, pero la condición importante de operación es que el equipo debe de estar desconectado. No puedo hacer operaciones cuando el equipo está energizado, ¿sí? Son equipos más simples, mucho más baratos y normalmente se utilizan para variaciones relativamente pequeñas, como por ejemplo 5 posiciones, más o menos 5%, como dice por ahí, 2 pasos arriba de 2.5 y 2 pasos abajo. Bueno, puede haber variaciones, pero en general es lo que típicamente se utiliza. Cuando el equipo es más crítico y la confiabilidad es un aspecto fundamental, es decir, no lo puedo estar, tengo variaciones de voltaje, pero no lo puedo estar desconectando del sistema, ¿verdad?, para hacer el cambio y ajuste del voltaje y nuevamente conectarlo, pues tengo que tener una solución para poder hacer esto sin necesidad de desenergizar el equipo. Para esto, pues surgen, ¿verdad?, o existen los cambiadores de operación, los cambiadores de derivación de operación bajo carga. Y básicamente su accionamiento puede ser de manera manual o típicamente de manera automática por medio de un motor. Y para lograr precisamente esta transición, es decir, hacer este cambio de tap, como lo llamamos, o este cambio de derivación, requieren pues un elemento especial, requieren una tecnología pues muy particular y eso se logra precisamente por una impedancia de transición que puede ser una bilresistencia o una reactancia. Esto hace que dentro de este mundo de los cambiadores existan dos tipos fundamentales, el cambiador tipo inductivo, que precisamente utiliza una reactancia inductiva
para poder hacer ese cambio, de esa transición entre los taps, o el tipo resistivo, que básicamente utiliza resistencias precisamente para hacer esa transición. Muy bien. ¿Qué otros accesorios tenemos? Bueno, pues vamos a hablar en esta parte de los accesorios de medición y protección. Básicamente, pues ya de manera exterior, cuando el equipo ya está trabajando, pues también requiere elementos o instrumentos auxiliares, ¿verdad?, que le permitan al usuario, que nos permitan a nosotros de alguna forma valorar cómo se está comportando el equipo, y en caso de que haya una situación anormal, pues darnos de alguna forma una ayuda, ¿verdad?, para tomar una decisión, o incluso de manera automática, ¿verdad?, sacarlos de operación. El tipo y cantidad de accesorios que normalmente puede llevar el transformador va a depender mucho depende de la especificación particular. Es decir, actualmente podemos decir que se puede medir todo lo que yo quiera, es decir, hay mucha electrónica, hay mucho avance en todos estos dispositivos de medición y control, pero hay ciertos elementos que son básicos, ¿verdad?, que podríamos decir que todos los equipos por normativa deben de llevar mínimamente, que típicamente es, bueno, pues si el transformador se calienta, pues debo de medir las temperaturas, ya sea de las bobinas o del aceite o de ambos, que es típicamente lo que se requiere, medir tanto la temperatura del aceite como los devanados, el nivel de aceite. Como el transformador pues está lleno de aceite y es un recipiente cerrado, en caso de que hubiera un problema interno y se generara una sobrepresión, pues esto representa un problema, entonces debe de llevar, ¿verdad?, un sistema de sobrepresión o una válvula de sobrepresión que típicamente me ayuda a evitar una catástrofe. El flujo de aceite, pues si, por ejemplo, si yo tengo un sistema en el cual tengo enfriamiento forzado, ¿verdad?, en este caso llevo bombas, pues voy a requerir, ¿verdad?, un indicador de flujo. Típicamente para el control de los gases que se pueden generar, pues llevo los relevadores Buchholz, deshidratadores, ¿verdad?, para tratar de eliminar si el transformador está respirando hacia el medio ambiente, que es natural por los cambios térmicos que pueden surgir. Bueno, pues que el aire o lo que se introduzca dentro del transformador o el sistema de preservación, pues sea lo más seco posible, deshidratadores y algunos elementos adicionales como relevadores de presión súbita, etcétera. Igual, platicar de cada uno de ellos, pues tiene su punto muy particular que podríamos dejar para una sesión posterior. Un elemento que también es fundamental para la protección y la medición y que típicamente se utiliza dentro de los propios transformadores de potencia son los transformadores de corriente, comúnmente denominados TCs. Su función, pues, es permitir, ¿verdad?, el uso de instrumentos de medición y protección. De ahí puedo sacar una señal de corriente que me indica, pues, cuál es la carga del transformador y de ahí derivar otra serie de variables. Son diseñados, ¿verdad?, como dice por ahí, pues, para que esa corriente se obtenga del devanado secundario. Y normalmente, aprovechando la construcción propia del transformador, se utilizan transformadores tipo boquilla. Estos tipo boquilla o tipo bushing, ¿verdad?, básicamente van montados directamente en la boquilla, o también los llamamos nosotros tipo dona, porque finalmente es una dona, ¿verdad?, que me permite montarlos durante el propio proceso de fabricación del transformador. Bueno, el diseño del TC tiene que ver, como mencionamos por aquí, con la precisión que se requiera por el sistema de protección o el sistema de medición que se vaya a instalar. Obviamente va a depender de la magnitud de la corriente que quiera medir, digamos, la relación de vueltas que va a tener ese TC, y también, pues, fuertemente de la geometría, ¿verdad?, en este caso de la dimensión de la terminal, que típicamente va a ser la boquilla, ¿verdad?, el diámetro que tenga, etcétera. Todo eso, pues, es lo que conjuga la selección correcta de los transformadores de corriente. Es muy importante porque esto de alguna forma facilita el sistema de protección externo del transformador. Hablemos ya del sistema de relevadores y todo lo que vaya a haber después en la subestación. La correcta selección de los TCs, ¿verdad?, es fundamental durante el proceso inicial de fabricación del equipo, porque estos equipos pues ya se integran, ¿verdad?, y ya quedan perfectamente definidos para su aplicación final. Muy bien, decíamos que pues hay infinidad de variables que también
no vamos a mencionar todas, ¿verdad? Pero existen infinidad de variables que se pueden medir dentro del equipo, muchas muy importantes. Digamos, una de las variables más importantes, pues no podemos negarlo, es la temperatura, y hay que medirla muy bien, y hay zonas incluso, cuando hablamos de temperatura, pues también hay puntos dentro del equipo que nos pueden interesar, como el núcleo, los devanados, el tanque o en alguna otra, o en algún punto especial, para determinar pues precisamente ese punto más caliente, o el famoso hotspot, que está directamente relacionado con la vida útil del equipo. Entonces, actualmente existen sistemas de monitoreo muy completos, sistemas de monitoreo que abarcan una serie de variables que tienen que ver con la operación para hacer un correcto diagnóstico del transformador. Entonces, las soluciones pueden variar ampliamente, pueden ser soluciones de monitoreos directamente en sitio, por ejemplo, directamente en su gabinete de control, o algunas monitoreos especiales que actualmente, con las tecnologías de información y comunicación, con las famosas TICs que se han crecido enormemente en los últimos años, pues todo se puede lograr, ¿verdad? Incluso la transmisión de datos de manera inalámbrica es algo muy común, y realmente ya podemos llamarlo así, muy simple de realizar hoy en día. Bueno, pues cualquier variable que se requiera, existen ciertos dispositivos especiales que las miden, y se pueden concentrar esas señales ya dependiendo del sistema de adquisición del propio usuario, que básicamente hablar de los sistemas de monitoreo, ¿sí? Es muy típico ya en los transformadores de potencia que esto sea parte integral. Algo que era muy, como llamarlo de alguna forma, muy especial hace muchos años, ahora se está volviendo algo muy rutinario, que los equipos no solamente cuenten con su instrumentación básica, sino con un sistema de monitoreo ya integrado. Esto le da pues una confiabilidad mayor al equipo. Muy bien, finalmente, pues, ¿qué puedo concluir? Bueno, pues decimos que el transformador, no hay duda, ¿verdad?, de que es un componente fundamental en todo este proceso de generación, transmisión y distribución de la energía. Desde el punto de vista de un sistema de gestión de activos, pues es un activo fundamental para el sector eléctrico, no solamente por el costo, sino por el problema, ¿verdad? No el problema, sino la importancia de que el transformador pues deba de operar satisfactoriamente para que el sistema trabaje de manera adecuada, con un nivel de eficiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, conocer precisamente o entender, ¿verdad?, algunas de las características de los componentes básicos, pues es fundamental para que podamos nosotros sentar las bases para hacer una correcta selección, aplicación e incluso diagnóstico de los equipos ya en operación. Muy bien, pues por mi parte sería todo lo que tenía yo preparado. No sé si la ingeniera Jessica tenga algún comentario, alguna pregunta que haya por ahí. Maestro Rodrigo, muchas gracias por tu valiosa participación. Y sí, efectivamente, si les parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Inicia la ronda. Primera pregunta. Es de Carlos Alberto Torres. En una instalación o sistema de potencia de alto voltaje de 115 o mayor, ¿qué factores determinan seleccionar un transformador trifásico o 3 transformadores monofásicos? Ok, mira, hay 2 factores que tienen que ver mucho con tu adquisición. Uno puede ser el precio, y otro la confiabilidad que tú deseas en tu sistema. Normalmente es más barato comprar un equipo trifásico porque vienen los 3 en una misma unidad, o 3 monofásicos. Me permiten, ¿verdad?, como típicamente una falla no ataca las 3 fases, es muy raro, ¿verdad?, que haya fallas trifásicas. Normalmente sabemos que la falla más común es la monofásica. Cuando llega a fallar una unidad monofásica, puedes tener un reemplazo y seguir trabajando en tu sistema. Entonces, en esas situaciones, típicamente la solución es tener 4 unidades monofásicas para tener una reserva. Esto va a depender del nivel de tensión y, sobre todo, como te decía, de la confiabilidad que tú desees en tu sistema. En 115, normalmente, por experiencia te puedo decir que es más viable el trifásico. Normalmente ya en tensiones 230 y 400 sí se prefieren los monofásicos, pero no te podría decir que esto es una regla absoluta, porque hay situaciones en las que si tu carga o tu empresa considera que es más importante la cuestión de seguridad, de continuidad en el servicio en caso de una falla, pues normalmente
se puede optar por un sistema de 4 transformadores monofásicos. Perfecto. Siguiente pregunta. Carlos Alberto Torres, ¿podría comentar un poco sobre la magnetoconstricción en los transformadores? Ok. La magnetostricción en los transformadores es un fenómeno que se da precisamente debido a que digamos, como platicamos por ahí, la estructura molecular del acero, ¿verdad?, está de alguna forma distribuida de manera cristalina. Entonces, esos dominios magnéticos, que son como pequeñas zonas de campo preferente que hay dentro de la laminación, cuando se magnetizan, se mueven, ¿sí? Entonces, de alguna forma nos lo imaginamos como ciertos cubitos que se mueven dentro cuando se le aplica campo magnético a la lámina, y eso provoca, ¿verdad?, que la lámina cambie de dimensión micrométricamente, es decir, se hinche y se contraiga. Eso es precisamente el origen del ruido que nosotros escuchamos, ese típico zumbido que se escucha cuando energizamos cualquier máquina y que obviamente nunca se va a eliminar. Ese es origen de ese fenómeno que se conoce precisamente como la magnetostricción. De acuerdo. Siguiente pregunta. Fernando Ayala. ¿Para las bobinas se podría utilizar el principio del autotransformador? Bueno, sí, digamos, cuando hablamos de un autotransformador, podemos decir que es como el hermano del transformador. Es decir, los autotransformadores y los transformadores se parecen mucho. Desde el punto de vista de operación funcionan igual bajo el mismo principio de Faraday, la ley de inducción electromagnética. La diferencia entre un autotransformador y un transformador es que en el transformador las bobinas están aisladas entre ellas. El devanado primario no tiene contacto físico con el devanado secundario, únicamente lo acopla el flujo magnético que pasa por el núcleo. Y en el caso del autotransformador existe un punto de conexión común entre la bobina primaria y la bobina secundaria. Esa es la diferencia desde el punto de vista de constructivo entre un transformador y un autotransformador. La mayoría de los fabricantes, y no es que puedo decir que todos, que fabrican transformadores, hacen lo mismo y fabrican los autotransformadores. Bien, siguiente pregunta. Carlos Alberto Torres. ¿Qué tan viable o seguro resulta utilizar un transformador trifásico de potencia tipo seco en un ambiente tipo costa? Bueno, y ahí, si es tipo seco, digamos, por la corrosión, yo pensaría que no es muy recomendable. Pues, digamos, todo va a depender del nivel de mantenimiento que le des. Es decir, ahí al tener un ambiente tipo costa, típicamente el problema es la oxidación, la humedad muy alta. Es posible, podría ser posible, pero yo creo que tendrías que hacer muy estricto tu sistema de mantenimiento, o más mantenimientos en el tiempo, es decir, hacerlo más frecuente, precisamente porque ahí puedes tener un problema. Además de cuidar, ¿verdad?, que la especificación cuando hiciste tu transformador, pues la pintura del gabinete y todo lo demás, pues esté directamente solicitado para ese tipo de ambiente de operación. Digamos, no digo que esté imposible hacerlo, pero es cuestión de nada más revisar bajo qué parámetros se especificó, si cumple, y cuidar mucho, en este caso yo te diría por experiencia, las cuestiones de mantenimiento. Siguiente pregunta. Sebastián Luqueño. ¿Qué tan común es encontrar transformadores de 230 en las subestaciones principales de industrias? Pues sí es común en las industrias grandes, es decir, por ejemplo, las grandes industrias acereras llegan a utilizar transformadores y se conectan al sistema en 230, porque pues normalmente la energía eléctrica es más barata entre más tensión, es decir, entre más cerca esté del punto de generación, la energía eléctrica es más barata. Entonces, muchas veces es más fácil para una empresa de gran magnitud comprar equipos en esos niveles de tensión. Entonces, sí es frecuente. En el caso nacional, sí hay muchos casos en los que la energía, muchos industriales lo compran a 230. Siguiente pregunta. Ali Pedraza. ¿Qué porcentaje de carga es el más recomendable de mandar al transformador mínimo o máximo? ¿Y qué consecuencias trae usarlo sobrado o al límite? Bueno, como mínimo, pues no hay
no hay ningún problema, es decir, lo puedes tener mientras estés debajo de su potencia nominal, no hay ningún problema. En realidad los transformadores se diseñan para trabajar al 100% de su carga. Si tú compras un equipo y lo compraste con una potencia nominal y esa es la que le vas a cargar toda su vida útil, pues entonces te puedes asegurar, si el equipo está diseñado correctamente, te debe de durar el tiempo de vida útil que debe de aguantar, que típicamente es de entre 20 y 30 años para un transformador de potencia. Es decir, no hay ninguna recomendación, es decir, me compras un transformador de 100 y siempre lo tienes que trabajar a 80, no. Es decir, si lo compraste de 100 es porque el diseño está hecho para 100 y así debe de trabajar en su capacidad máxima. ¿Qué sucede cuando pasa lo contrario, que es lo que me preguntas? Si tú lo sobrecargas, bueno, ahí sí comienzan los problemas, porque el sobrecargarlo indica que incrementas la temperatura interna del equipo y esa sobrecarga envejece aceleradamente los aislamientos del transformador y entonces sí puede haber un problema. Es decir, la sobrecarga de alguna forma puede ser planeada, es decir, existen guías para poder determinar ciertos intervalos que puedo hacer, no quiere decir que esté prohibida, pero sí se tiene que hacer de una manera adecuada. Bien, sí. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de pérdida por calor en un equipo monofásico? ¿Es menor o mayor a un trifásico? Bueno, obviamente va a ser menor porque estamos hablando de una fase comparada con 3, ¿no? Ajá. Es decir, el nivel de pérdidas normalmente se calcula y se diseña de acuerdo muchas veces a la especificación particular del transformador. Es decir, si comparamos, digamos, aquí necesitaría más datos como para poder tener una respuesta más concreta, ¿verdad? Porque si el transformador monofásico es 1/3 de la potencia del trifásico, pues obviamente va a tener menos pérdidas, ¿verdad? Pero también va a depender del diseño. Entonces eso fuertemente depende del diseño. Puede haber un transformador monofásico que tenga muy baja eficiencia y sus pérdidas pueden ser altísimas comparado con un transformador trifásico de alta eficiencia, que obviamente va a tener un diseño mucho mejor. Entonces, no hay una regla que seguir en ese sentido. Bien, última pregunta. Ernesto Gómez. Los conductores para las bobinas, entiendo, pueden ser solera o alambre. ¿Los diámetros cambian según la capacidad del transformador? Sí, es correcto. Normalmente los alambres se utilizan en transformadores pequeñillos, de pequeña capacidad, pequeñitos, y normalmente en potencia ya se utilizan las soleras. Se utiliza solera aislada y cuando la capacidad, bueno, hay diferentes, como podríamos llamarlo así, calibres, diferentes tamaños. Conforme va incrementando la capacidad, lo que se hace normalmente es poner varias cintas en paralelo. Es decir, es típico que en un transformador de potencia de gran capacidad, pues puedas llegar a tener hasta 40 o 80 cintas en paralelo, cuando se trata de una baja tensión. De acuerdo. Maestro Rodrigo Con, muchas gracias por su participación en este tema tan interesante, pero sobre todo gracias a ustedes por su participación. Las preguntas que no sean respondidas, les pedimos nos ayuden enviándolas al correo de nuestro ponente. Les recordamos sus registros en la liga que hemos insertado en el chat de este evento. Les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de IEM, agradecemos su presencia. Gracias. Gracias.